y hoy vamos a hacer la prueba bibliográfica al Nuevo Testamento. Cuando hablamos de bibliografía o historiografía, no estamos hablando de ningún término religioso, estamos hablando de ciencia. Historiografía es la historia de la grafía, la historia de lo escrito, es una ciencia. Bibliografía es una ciencia que estudia los libros. En nuestra mente, ¿verdad? Cuando escuchamos Biblia, pensamos, ¿verdad? En biblio, pensamos en la Biblia, pero estamos hablando acerca de que es el estudio de los libros. Recordemos que en el griego biblio, ¿verdad? Significa libro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos bibliografía, no tiene que ver nada con aspectos religiosos, sino científicos del estudio de la escritura antigua, de la historiografía. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un examen al Nuevo Testamento en esta noche, y la próxima semana vamos a hacérselo al Antiguo Testamento, porque hay bastantes variantes entre unos y otros que nos aseguran que el texto que tenemos es confiable totalmente, y vamos a hablar acerca de eso. Pero sí vamos a exponernos a las críticas tenaces y demás de los críticos y escépticos de hoy en día. Yo creo que una de las cosas importantes de nuestra fe es que no es un salto a la oscuridad, sino a la luz. Nosotros no estamos nada más creo porque creo ya, y no, es porque hay mucha evidencia. Es como la existencia de Dios. Es demasiada la fe que necesito tener para creer que la nada creó todo, o que hay generación espontánea. De pronto apareció un pato. Oh, mira, un pato. No, eso nunca lo he visto. Tengo que tener fe para creer en algo así. Cuando veo orden, cuando veo propósito, cuando veo un diseño, yo pienso en un diseñador, pienso, ¿verdad?, en un arquitecto, pienso en una mente, pienso en una inteligencia que puso todo en su orden. Es evidente que hay un Dios, y a través de la Biblia nosotros conocemos quién es ese Dios y que se identifica con nosotros. Pero lo que vamos a hablar dice que nosotros debemos amar a Dios también con todo nuestro corazón, pero dice con toda nuestra mente también. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, si podemos amar el libro con toda nuestra mente, hablar ¿verdad?, la palabra de Dios en el aspecto de lo que tenemos, porque siempre se ha tildado, ¿verdad?, de que la fe, ¿verdad?, está hablando de que usted nada más cree porque cree, pero no hay evidencia. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la confiabilidad en la veracidad de las escrituras. En cuanto al mensaje, hoy no vamos a estar hablando acerca de la inspiración, de que la Biblia es la palabra de Dios. Lo que aquí estamos estableciendo es la confiabilidad histórica de la escritura, no su inspiración. Vamos a hablar acerca de inspiración posteriormente, pero hoy vamos a hablar acerca de la veracidad histórica. El coronel Sanders, ¿verdad?, que no es el de Kentucky, no es el de KFC, qué rico pollo frito, pero no es él. Fue un historiador militar que introdujo, ¿verdad?, que hizo un trabajo. Este trabajo se llama Research English Literature History. Entonces se está hablando que era un recuento de lo que era la historia de la literatura inglesa. Y él nos da una lista de los 3 principios básicos de la historiografía. Recordemos, historiografía, la historia de la grafía, de lo escrito. Y los explica. Estos 3 puntos, las 3 pruebas básicas son usadas por historiadores y críticos literarios. ¿Esto se hace para quién? Para todos los libros antiguos, no es para la Biblia, sino que esto es una ciencia que estudia cualquier libro antiguo, para ver si fue de Sócrates el que escribió esto, si es de Platón, si realmente, ¿verdad?, todos los textos que hay en las universidades tienen que pasar por este colador, diríamos nosotros, por estas pruebas para ver la veracidad de esos escritos y ver que lo que tenemos no es un plagio, sino realmente, ¿verdad?, ellos escribieron eso, y darle el valor que compete de acuerdo a esto. Entonces, las 3 pruebas básicas de la historiografía señaladas por C. Sanders son las siguientes: la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. Esas son las 3 pruebas que se le hace a cualquier libro antiguo, y esas son las 3 pruebas que vamos a hacerle hoy al Nuevo Testamento para ver cómo salimos en cuanto a lo que es ciencia. ¿En qué? En la transmisión del mensaje. ¿Qué significa en la transmisión del mensaje? En cómo, ¿verdad?, llegó esta Biblia a mis manos. Cómo, ¿verdad?, todas las palabras de Jesús, de los discípulos, llegaron hasta hoy. ¿Cuál fue el proceso de la transmisión? ¿Qué tan confiable fue? ¿Cuántas alteraciones hay? ¿Cuántas adulteraciones? Etcétera, etcétera. Eso es lo que queremos hoy mirar científicamente hablando. Dice, la prueba bibliográfica consiste en un examen de la transmisión textual por medio del cual llegaron hasta nosotros los documentos, ¿verdad? ¿Cómo llegaron de cuando se escribieron a hoy? De ese proceso, la historia detrás de todo eso. Bibliográfico, dice, sin tener documentos originales o autógrafos. Cuando hablamos de autógrafos, dentro de historiografía, dentro de bibliografía, cuando hablamos acerca de autógrafos, estamos hablando de los documentos originales,
Eso es, por ejemplo, si hay un documento original, casi que no hay nada que hacer, ¿va? Ahí está el documento original. Listo, sabemos quién lo escribió y sabemos que no ha sido adulterado porque es el documento original. Bueno, en vista de que esos documentos son tan antiguos, que están hechos en materiales perecederos, no se está esperando que existan autógrafos de esos libros tan antiguos. La mayoría, ¿verdad?, fueron escritos en rollos de papiro o en pergaminos y esos son materiales perecederos. El papiro se habla de 100 años, algunos se atreven a decir que hasta 300, con especial, ¿verdad?, tratamientos y demás, pero cuando hablamos de las copias del Nuevo Testamento vamos a hablar de documentos que estaban de mano en mano copiándose, ¿verdad? Y por el uso obviamente hay desgaste y demás, entonces no se está esperando que hayan autógrafos de libros tan antiguos, pero vamos a ver cuando no tenemos los autógrafos qué es lo que se hace, porque no se tiene de Platón, de ninguno de ellos, ¿verdad? De ningún libro antiguo en ese aspecto. ¿Qué tan confiables son las copias que tenemos con relación al número de manuscritos existentes y cuál es su intervalo de tiempo entre el original y la copia que existe? Entonces lo que acá nos está hablando el examen bibliográfico es decir, ok, no tenemos el original, pero tenemos copias. ¿Qué tan fieles son en el mensaje entre una y otra? ¿Cuántas copias existen? ¿Y qué tan cercanas al original son? Esas son las pruebas que se hacen en el bibliográfico. Entonces, cantidad de copias y cercanía al original. Esas son las dos cosas que vamos a observar en estos libros. En otras palabras, como no tenemos los documentos originales de la Biblia, ¿cuán confiables son los documentos presentes con respecto a las miles de copias? El tiempo entre ellas desde el escrito original. Y vamos a hablar acerca también de variaciones. Y voy a darles un dato que va a alarmar creo que a la mayoría, no sé si alguna vez lo he escuchado, pero acerca de las variaciones que hay. Pero algo importante en una variación es que de qué grado es esa variación, ¿verdad? Porque hay variaciones que son muy superficiales, que no tienen ningún sentido, ¿verdad? Que no cambian nada el texto. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Entre más copias tengan es mejor, porque es lo siguiente, si yo en este momento les pongo a usted un texto o esta página que está mirando ahí y le digo a alguno de ustedes, ¿verdad? Le digo, don Carlos, ¿puedes copiar lo que está ahí? Entonces Carlos empieza, ¿verdad?, a copiar eso. No le digo a Normin porque está trabajando, ¿verdad?, pero le digo a Carlos y él empieza a copiarlo, ¿verdad? Una vez que termina, yo quito esta página y listo, desaparece esta. Entonces, ¿cuántas variaciones va a tener el trabajo de Carlos? Y no sabemos, ¿verdad? No podemos comprobar ninguna variación porque ya no tenemos el original, solo hay una copia. Entonces no hay ninguna variación, pero depende de cómo trabaje él, es que la copia va a quedar así de buena o no. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo a los que están en ese momento conectados? Es más fácil yo comprobar cuántas alteraciones hubo o no hay. ¿Por qué? Porque obviamente van a haber variaciones, sí, ¿verdad? Porque no todo el mundo lo va a hacer igual, alguien se va a equivocar, va a poner una S menos, o no va a poner una comilla o no le va a poner punto, pero también nos va a ayudar a regresar al texto original. ¿Por qué? Porque si son 16 y hay 15 que dicen lo mismo y hay uno que dice algo diferente, ¿qué pasa? No, mira, se equivocó, ¿cierto? Entonces, entre mayor cantidad de copias, eso es algo muy importante. Ahora, en lo más cercano debería ser mejor. ¿Por qué? Porque como ha habido menos copias en el tiempo, debería ser más exacto. No necesariamente, pero debería ser más exacto. Y vamos a ver que esas son cosas que en el Nuevo Testamento no hay un libro que tenga más evidencias en cuanto a esto por la cantidad de copias y la cercanía a los documentos originales que hay. Lo primero que hablamos es acerca de por qué no hay originales y uno es por los materiales, ¿verdad?, que se usaban. Entonces, es un pequeñito video que les va a enseñar cómo hacer papiro por si alguien se quiere dedicar a hacer papiro, ¿verdad? Ezequiel la profecía verde como de esta manera. Seguida la profecía verde porque es una parte fuerte, ¿okay? Por lo que los antiguos egipcios usaban esta parte para hacer los zapatos, las camas, las sandalias y otras cosas. Pero esta parte blanca que es importante para nos, se corta esta parte para atrás, de esta manera. Que las telas no son flexibles a causa del azúcar y el agua y la gelatina, ¿okay? Y se rompen fácilmente. Para este motivo usamos el martillo para liberar el agua.
Se pone el agua normal para 3 días y cambia el agua cada día. Para obtener la carta clara o color claro como este, ponemos las horas en agua para 3 días. Pero para la carta marrón como este, ponemos las horas en agua para una semana. Más días, más oscuro. ¿Okay? Y ponemos las telas entre las alfombras vertical o horizontal de esta manera, una vertical, una horizontal, una vertical, una horizontal. Okay. Una vertical, una horizontal para completar el papel y se ponen bajo la prensa, y esta máquina moderna de la fabricación del papiro. Pero los antiguos egipcios, ¿qué usaban para hacer el papiro? Piedra. Perfecto, las piedras, sí. También la fabricación del papiro es de 5.000 años. Se hace el agua y se hace bajo la prensa tras 12 días y un día bajo el sol. Tenemos esto papel. Muy fuerte y muy flexible, no se rompe. Y vemos que no es tan complicado la elaboración, ¿verdad? Como lo hacían, ¿verdad? Cruzándolo, sacando el agua y todo lo demás. Pero el punto es que la mayoría de documentos antiguos, ¿verdad? Son manuscritos, o sea, escritos a manos hasta la invención de la imprenta, y están escritos en papiros, en este material, o si no en pergaminos, que eran pieles, ¿verdad? Que se curaban para eso. Pero también el cuero se empezaba a partir con el tiempo y demás, ¿verdad? Se perdía la humedad, la tinta iba perdiendo su color, y etcétera, etcétera. Entonces, por eso, ¿verdad? Todos estos materiales tienden, ¿verdad? A deshacerse con el tiempo. Y eso es lo que pasa con cualquier libro. Entonces, los que se dedican a la historiografía, ellos entienden que no, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que tenemos, con qué contamos, y basado en eso es que vamos a trabajar, vamos. Pero en cuanto al Nuevo Testamento, vamos a ver, ¿verdad? La diferencia que hay con respecto, primeramente, a la época en que fue escrito y lo que tenemos en un museo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto con todos los libros antiguos, ¿verdad? Cercanos a esa época. Vamos a hablar acerca de estos documentos. Entonces vamos a hablar acerca del autor, el original, o sea, cuándo se escribió, lo que hay existente en un museo, la copia que existe, lo que tenemos nosotros, y cuál es el intervalo, cuál es el tiempo entre cuando se escribió a lo que hay en un museo. ¿Cuál es la distancia entre uno y otro? ¿Verdad? Eso es lo que se hace en historiografía. Entonces, cuando hablamos de las guerras gálicas de César, hablamos que están datadas del año 100 al 44. La copia que existe es del año 900. O sea que hay un intervalo de tiempo de cuando se escribió, cuando sucedió esto, a lo que existe de 1000 años de diferencia, ¿verdad? Ahora, esto es un promedio normal, esto no alarma a nadie que se dedique a la historiografía o biólogo, ellos entienden que es algo así lo que estamos buscando, más bien es interesante que exista una copia tan antigua. En las tetralogías de Platón estamos hablando del 427 al 347, lo que existe en un museo es del año 900, entonces hay una distancia de cuando se escribió a lo que existe en un museo de 1200 años. Ahora, han escuchado que Platón que no fue el que escribió las tetralogías. Todo el mundo lo acepta, no hay ningún problema, y vemos la distancia que hay, ¿verdad? De 1200 años. Es lo normal. Cuando hablamos de Tácito, los anales de Tácito, estamos hablando del año 100, y lo que existe en un museo del año 1100. Pero el periodo, ¿verdad? De cuando se escribió a lo que existe en un museo es de 1000 años. Cuando hablamos de Plinio el Joven, ¿verdad? Que es un historiador, de hecho hay referencias de Jesús, ¿verdad? Entre sus escritos, y se utiliza como material de la prueba externa. Estamos hablando del año 61 al 113, lo que existe del año 850, entonces nos habla acerca de 900 años. Tucídides, estamos hablando del 460 al 400, y lo que hay en un museo del año 900. Y esto nos habla que en Tucídides, ¿verdad? Tenemos 1300 años. Algo interesante es que Tucídides es considerado el padre de la historiografía científica. Vea el título que se le está dando a alguien que lo que tenemos es 1300 años después de sus escritos. Pero vamos, ¿cómo van a darle un título así, verdad? Cuando hay 1300 años, no hay problema, porque eso es normal, que haya esa distancia de cuando se escribió lo que existe en un museo, ¿verdad? Con Suetonio, De Vita Caesarium,
Estamos hablando del año 75 al 160 antes de Cristo, lo que existe es del año 950 y nos habla de 800 años. Heródoto, también historiador, es 1300 años. Sófocles, estamos hablando de 1400 años de cuando lo escribieron a lo que existe en un museo. Cátulo, estamos hablando alrededor de 1600 años de diferencia. Eurípides, estamos hablando alrededor de 1500 años. Demóstenes, estamos hablando alrededor de 1300 años. Vemos que ese es el, ¿verdad? Ese es el promedio, eso es lo normal. No estamos tratando de poner los libros en mal, esto es lo que hay en el museo y eso es lo más cercano que hay a la fecha de escritura. Aristóteles, estamos hablando de una distancia de 1400 años y Aristóteles es uno, ¿verdad?, de los padres de todo lo que es la filosofía. Cuando nosotros vamos al intervalo de tiempo del Nuevo Testamento no hay comparación en ese aspecto. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando acerca de textos que tenían menos de 50 años, para ser generosos, ¿verdad? Pedacitos de texto, pero vamos a hablar acerca de, en total, ¿verdad? La distancia que hay para tener todo el Nuevo Testamento, no pedazos. Dice, por simple observación, vemos que entre los documentos antiguos mencionados arriba hay un gran intervalo entre la copia más antigua y el original. Vimos que el menor era 800 años. Cuando uno compara los documentos del Nuevo Testamento, escritos antiguos, y otros dice, no existe ninguna comparación. Cuando hacemos la prueba bibliográfica, ¿ahora quién? Al Nuevo Testamento. Ya se lo hicimos a esos libros y vemos la distancia que hay entre cuando fueron escritos, que tiene un valor, ¿verdad?, a las copias existentes. Entonces, el manuscrito del Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos el manuscrito de John Roland. De nuevo, ¿verdad?, acá dice dónde está, dónde pueden verlo. Esto está datado en el año 130, pero si estamos hablando que se terminaron el Evangelio, Juan, alrededor de fines del primer siglo, ¿verdad?, del año 90, y esto está en el 130, estamos hablando, ¿verdad?, de 4 décadas, no más de eso. Lo que pasó cuando se descubrió este fragmento, que es del tamaño de una tarjeta de crédito, revolucionó toda la historiografía, en cuanto que por siglos, ¿verdad?, mucho tiempo, los expertos decían que el Evangelio de Juan era un invento, que Juan nunca lo escribió. Eso se escribió a finales del siglo II, posiblemente por ahí del 180, cercano al siglo II, ¿verdad?, a la finalización del siglo II, por, ¿verdad?, otras personas, y que Juan nunca tuvo nada que ver. Por eso cuando aparece este documento, que son, ¿verdad?, varios versículos de Juan, precisamente el Evangelio de Juan, 18, 31 al 32, del otro lado llega al 37. Ya lo habíamos visto la semana pasada, pero el valor que tiene esto es que cuando uno ve este documento, esto se mandó a 4 expertos mundiales reconocidos, autoridades en historiografía, autoridades, ¿verdad?, en manuscritos, y esos 4 vinieron con, ¿verdad?, 3 con una posición que dijeron, este manuscrito máximo puede ser citado en el año 150, pero es muy cercano al año 100, pero no puede ser mayor del 150, pero está cercano nos está acercando demasiado a la fecha original de cuando fue escrito el Evangelio de Juan. Ahora, cuando nosotros vemos eso, había uno de ellos que dijo que este documento era antes del 100, eso es lo que le estaba diciendo. Algunos decían que estos documentos todavía olían la tinta mojada, ¿verdad? Prácticamente estaban pero tan cercanos a cuando Juan escribió que, ¿verdad?, la tinta todavía estaba húmeda, ¿verdad?, cuando fueron hechos estas copias. Ahora, ¿cómo sabemos que es una copia? Porque eso es otro valor. Porque no dicen, algunos dirían, oh, es que este es el original. No puede ser el original porque esto está escrito por ambos lados. Y eso fueron los cristianos los que popularizaron lo que se llama códice. Códice es el precursor de lo que tenemos ahora, que es un libro escrito por ambos lados, porque el cristianismo fue el que se dio, ¿verdad?, la tarea de hacer las copias del primer siglo para poder distribuir las cartas. Pablo hacía una y se envíasenos a las otras iglesias. Entonces la carta llegaba, ¿verdad?, a Corinto, y Corinto empezaban, ¿verdad?, varios hermanos ahí a transcribir cartas y luego enviar a todos los pastores que hubiera cerca de ahí. Eso era la forma que hacían, ¿verdad? Por eso es que vamos a ver la cantidad de copias y documentos que hay. Es datado alrededor del 130 o mucho menos, y obviamente no es el original porque es un códice, o sea, es un libro. Entonces vimos la distancia de los otros. El menor era 800 años. Aquí estamos hablando de menos de 50, siendo generosos. Pero obviamente esto no es
todo el Nuevo Testamento, es una porción del Nuevo Testamento. El valor de esto es que nos habla de cuándo fue escrito, de la veracidad en las fechas. El papiro de Chester Beatty, datado alrededor del año 155, conservado en el Museo Chester Beatty de Dublín, es propiedad en parte de la Universidad de Michigan. Era una colección que contiene códices en papiro, son libros, y 3 de los cuales, dice, contienen grandes porciones del Nuevo Testamento. No son pedacitos como vimos con el papiro, con el P52. Este tiene grandes porciones del Nuevo Testamento y, ¿verdad? Ya aquí, ¿verdad? Son papiros más largos y demás. Luego está el papiro Le Bombard II del año 155 y acá vemos, ¿verdad? El códice, vemos que es un tomo grande. Se ubica en la biblioteca Bomer de Literatura Mundial. Contiene mayor parte del Evangelio de Juan. Metzger dice que este manuscrito fue el descubrimiento más importante entre los manuscritos del Nuevo Testamento desde la adquisición del papiro de Chester Beatty. Entonces vemos la cercanía en cuanto a eso. Luego hay otro que sí, sí se pone en duda en cuanto a la fecha, pero algunos lo citan en el año 70, imagínense. Lo que sucedió con este papiro es que este papiro, la primera vez que apareció, el papiro Magdalena, la primera vez que aparece, fue citado del año 300 al año 200. Luego una revisión de expertos con mejor tecnología y nos hablaron que este papiro pertenecía al año 200 o hacia abajo. Y luego el papirólogo alemán Teindert, la escritura antecede a lo que conocemos como un uncial. Uncial es que todo estaba escrito en mayúscula. Una de las cosas también para documentar, ¿verdad?, la antigüedad en un papiro y demás, porque vemos que somos pedacitos, entonces a este en cierto momento no se le podía hacer la prueba de carbono 14 porque era muy pequeño. Tienen diferentes, ¿verdad?, técnicas para saber la antigüedad de los textos, pero una de las cosas que usan también es el estilo literario, la forma de escritura. Cada 50, ¿verdad?, años cambia la forma de escribir. Entonces en los primeros, ¿verdad?, años esto era más la escritura adiática. Y, por ejemplo, hubo un periodo donde se escribía todo en mayúscula. Eso es lo que se llama un uncial. Hay muchísimo de eso en la escritura antigua, todo en mayúscula. En este caso no tiene ese dato, entonces ellos dicen que esto es anterior a esa escritura, entonces tiene que ser antes del año, dice que dentro del año 70. Dice, esto apunta a que un escriba pudo estar vivo en los días de Jesús, cuando estaba transcribiendo, ¿verdad?, este manuscrito. Dice, esto lo coloca a este manuscrito a menos de una década del original, ¿verdad? Estamos hablando que los otros libros, 1500, no hay ningún problema, 1200 años, ¿verdad?, etcétera. Entonces es importante para verlo a nivel, ¿verdad?, general de lo que estamos hablando en bibliografía, ¿verdad? No estamos hablando en aspectos de inspiración. Dice, en conclusión, en cuanto al tiempo transcurrido entre el original y una copia existente, en este promedio, si sacamos un porcentaje benévolo, tratando bien, ¿verdad?, a los otros libros que no es literatura del Nuevo Testamento, en cuanto al intervalo de tiempo entre los documentos antiguos en relación al autógrafo cuando fue escrito y la copia existente, diríamos lo siguiente. En promedio, tendríamos que esperar 500 años para tener una porción de un manuscrito en nuestras manos. Cuando estamos hablando de manuscritos seculares, tendríamos que esperar 500 años para tener un pedacito, pero cuando nosotros hacemos este mismo porcentaje al Nuevo Testamento, lo tenemos completo, no en porciones, completo, todo el Nuevo Testamento en un promedio de menos de 300 años, todo el Nuevo Testamento, completo, de Mateo a Apocalipsis. Entonces, si hablamos acerca de historiografía, ¿verdad?, no hay un documento que esté más cercano al original que los documentos que nosotros tenemos en los museos, en las bibliotecas del Nuevo Testamento. Esta es la primera prueba en cuanto a la cercanía, no hay comparación, ¿cierto? Entonces no habría que desconfiar en cuanto a eso, bibliográficamente hablando, en la transmisión. Ahora, el otro punto es las copias. Recordamos lo que hablamos de las copias. Si solo hay una, ¿verdad?, no va a haber variación y nunca vamos a saber realmente si fue el original o no, si hubo variación. Entre más gente lo copiara, ¿qué es la ventaja? Que vamos a poder reconstruir el autógrafo, el original. ¿Por qué? Porque si hay 17 cartas, 16 dicen lo mismo, ¿saben qué? Eso fue lo que se dijo. Es más, vamos a ver cuando alguien se equivoca. Cuando estudias, ¿verdad?, todo esto es interesante porque usted se va a dar cuenta si el escriba era alguien que lo hacía con mucho cuidado o no. Lo que pasa con el Nuevo Testamento, que es diferente del Antiguo Testamento, es lo siguiente. El Nuevo Testamento, cuando llegaba a una iglesia, ¿saben quién lo copiaba? Los hermanos de la iglesia.
no eran eruditos que se dedicaban a eso y que veían, estamos transmitiendo ¿verdad? El mensaje de la palabra de Dios y que se vestían ceremonialmente, como en el Antiguo Testamento es otra historia. En el Antiguo Testamento, la copia vale más que el original. ¿Saben por qué vale más la copia? Porque ellos, ¿verdad? Para copiar esto, lo tenían que hacer letra por letra. Tenían que de letra a letra separar cada letra con el ancho de un cabello. Y de palabra a palabra, 9 cabellos de separación entre una palabra y otra. No podían copiar de memoria. Entonces, cada vez que les dictaban algo, tenían que decirle Alep, ¿verdad? La A, Bet, ¿verdad? La B, B. Por todo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Cada vez que aparecía el tetragramatrón, el nombre de Dios, tenía que levantarse y hacer un baño ceremonial. Coger una pluma, que esa pluma no se podía escribir nada que no fuera el tetragramatrón, el nombre de Dios, exclusiva para eso. Imagínense en un texto, ¿verdad? De un capítulo, diríamos hoy, que tenga 20 veces el tetragramatrón, 20 veces levantarse, hacer el baño ceremonial, agarrar la pluma y continuar, ¿verdad? Y por ejemplo, el Shema, ¿verdad? El Shema, Adonai, ¿verdad? Oh, ok, se levanta, es eso. El Ugenum, Adonai, otra vez. ¿Qué diríamos nosotros? Wow, imagínense qué cansado, qué tedioso, ¿verdad? Levantarse todas las veces. ¿Saben cómo lo veían ellos? Como lo más honroso que podía haber, como el placer y el gusto más importante, como lo más honroso, porque están transmitiendo, es decir, nosotros que somos pecadores, que no merecemos, estamos transmitiendo la palabra del creador del universo. Estamos transmitiendo el mensaje más poderoso que cambia la eternidad de las personas. Estamos dando el mensaje, ¿verdad?, de nuestro Dios. Dios nos escogió a nosotros para hacer esta labor. No puede haber un honor más grande que este. Entonces, lejos de sentirse, ¿verdad?, como que pereza y que lo demás, sentían el honor. ¡Wow! Otra vez vamos a poner el nombre de Jehová, de Dios, de Yahvé. Bueno, eso es para el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es otra historia, porque llega la carta, ¿verdad?, a la iglesia y son los hermanos de la iglesia. No todos, ¿verdad?, tienen la misma educación, no todo el mundo son, ¿verdad? Entonces ahí empezaban a copiar. Y ahí es donde nosotros vamos a ver variaciones en el texto. Ahora, ¿qué pasa si yo les diría a ustedes así, ¿verdad? De primeras a buenas, para venderles un libro, porque hay un libro que habla acerca de eso, que el Nuevo Testamento tiene 400,000 variaciones. ¿Cuántas? 400,000 variaciones. ¿Qué vendría a su mente? Yo creo que ya me están diciendo todo con sus caras. Ok, vamos a hablar acerca de eso. O sea, imagínense que yo les diga eso. Ahora, para ayudarles, les voy a decir lo siguiente. Todo el Nuevo Testamento en griego tiene alrededor de 138,000 palabras, de 138,000 a 160,000. Te estoy diciendo que para cada palabra hay como 3 opciones, porque estamos hablando de 400,000, ¿verdad? Variaciones y tengo solo 138,000, 160,000 palabras. Peor todavía, ¿cierto? Lo que acabo de hacer es lo que hacen los escépticos y te dejan ahí y no te explican nada más. Y eso es como en una ocasión, ¿verdad? Yo no recuerdo dónde lo leí o si lo leí o lo inventé, ¿verdad? En Costa Rica hay, y yo creo que en todos los países hay prensa que es suplemente amarillista. Entonces tiene esta prensa que solo, ¿verdad?, si alguien está sangrando, uy, esa es la foto que hay que tomarle, está sangrando, qué bueno, ¿verdad? Buscan lo peor que haya para ponerlo y vender el periódico. Entonces en Costa Rica, ¿verdad? Antes se llamaba La Extra, el que hacía eso, ¿verdad? Entonces imagínense que aparece en la extra, así en grande, aparece en grande, decía, vaca tuvo niño, vaca tuvo niño. ¿Qué sería eso? Inseminación in vitro, ¿qué es que está hablando? ¿Qué es esa loquera? ¿Verdad? Vaca tuvo niño. Entonces todo el mundo se vendió el periódico, ¡pum! Todo el mundo compra el periódico y va, ¿verdad? Abre el periódico y dice, vaca tuvo niño subido en un árbol por 2 horas. Cambia todo, ¿no? Ya no es tan, ¿verdad?, tan colosal el asunto. Bueno, mucha de la información de escépticos y demás, como Bart Ehrman es el campeón para los agnósticos y todo lo demás, porque es el que trae datos como estos que les acabo de dar. Ahora, él no está mintiendo del todo, pero sí está mintiendo en que está considerando cosas que no tienen ningún sentido. Vamos a hablar acerca de eso para salir de dudas de ese aspecto, porque si no, imagínate, ¿alguna vez han escuchado ese dato ustedes? No, ¿verdad? Y sé que algunos pastores que han ido a seminarios nunca les han dado ese dato, pero es importante o no, porque imagínense que alguien llegue y te diga, bueno, ¿y cómo usted confía en la Biblia? ¿Cómo confía en el Nuevo Testamento? Tenemos que responder a esos escépticos y demás
con verdad, y eso es lo que buscamos en las clases. Lo que busco es exponerlos a la realidad de lo que es, para nosotros, ¿verdad? Poder ver que tenemos fundamento, pero no es por cerrar los ojos y no ver, no, dicen esto, pero no, eso no lo veamos. No, veamos lo que dicen, no importa. La Biblia es suficiente, la Biblia es, o sea, es el mensaje de Dios. Entonces vamos a hablar acerca de todas esas variaciones. En cuanto a qué, a la transmisión del mensaje, en cuanto a lo que es del original a la copia que existe, no hay comparación alguna con ningún texto antiguo, no existe. Ahora, en cuanto a la cantidad de copias, ¿cómo estamos? Esto es el otro punto importante. Recordemos, entre más copias tengamos, ¿qué va a haber? ¿Más variaciones o no? Va a haber más variaciones porque más gente está escribiendo. Recuerden, el Nuevo Testamento, ¿verdad? No tiene la misma, ¿verdad? Fineza que tuvieron para el Antiguo Testamento de verlo como escritura santa en todo eso. Ellos sí lo veían inspirado y demás, pero, ¿verdad? El cuidado no es el mismo porque eran personas que no estaban dedicadas a hacer eso y hacían copias, y también nos habla de que no había como una organización que decía, ok, ya hicieron la copia, ok, traigan las copias para ver si son oficiales y no, y ponerles el sello de aprobación. Eso no existía, sino que cada uno tenía libertad para hacer copias, pero eso es bueno porque entre mayor cantidad de copias, más seguros vamos a estar de lo que es original o no es original, en la gran cantidad que existen. Por ejemplo, eso no pasa con el Corán. En el Corán, ¿verdad? Hay una versión que es la versión oficial, entonces ellos fueron y buscaron todos los textos que fueran diferentes, que antes habían variables, y los quemaron. Entonces solo hay una versión única y punto. En el Nuevo Testamento no tenemos eso. Cada iglesia copiaba, hacía las copias que quería, pero eso ha sido bueno porque así podemos tener más exactitud en cuanto a la veracidad de cuál era el texto original. Entonces, cuando hablamos de libros que no son el Nuevo Testamento, las guerras gálicas de César, estamos hablando que hay 10 copias en existencia. Platón, 7 copias de las tetralogías. Tácito, los anales de Tácito, 20 copias. Plinio el Joven, 7 copias. Tucídides, lo llaman, ¿verdad?, como el padre, ¿verdad?, de la historiografía científica, hay solo 8 copias. Seutonio, 8 copias. Heródoto, 8. Cuando hablamos de Sófocles, estamos hablando de 100 copias. Wow, esto ya nos llama la atención, ¿verdad?, porque no hay casi nada de los demás. Entonces, por ejemplo, ¿qué es más fácil? Entender cuál fue el mensaje original, porque entre 100, ¿verdad?, ya tenemos un promedio y decir, wow, tenemos 80 que dicen lo mismo, ¿verdad? Ok, ¿cuáles son las variaciones de esos 20 y todo lo demás? De ahí vemos quién copió mejor, quién no copió. Cuando usted está viendo, comparando copia con copia, dice, mira, este estaba durmiéndose, ya este está, ¿verdad?, porque se ve la pluma. Este estaba copiando letra por letra. ¿Por qué? Porque se equivocaban letras. El otro, mira, le faltó una palabra, estaba copiando palabra por palabra. Entonces ahí es donde vemos que hay copias que valen más que otras. ¿Por qué? Porque aquel que iba letra por letra obviamente era más cuidadoso. Entonces, wow, ese texto debe ser más exacto y se compara con el resto. Entonces, entre 100 ya podemos comparar, ¿verdad? Y decir, wow, sí, esto era realmente el original. Demóstenes tiene 200, Aristóteles tiene 5, la Ilíada de Homero es el documento que tiene más fuera del Nuevo Testamento, tiene 643, eso es buenísimo, a pesar de que, ¿verdad?, estamos hablando que ahora que estaba analizando esto, la copia más antigua que existe de la Ilíada tiene una diferencia de 1000 años, hay 1000 años del original a lo que existe en un museo, 1000 años, pero hay 643 copias. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, nos ayuda a poder llegar al mensaje original. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, ¿alguien sabe cuántas copias hay? ¿Cuántos manuscritos hay? 14,000. No, Leo, deje leer. Deje leer, yo. Ese dato es antiguo. Sí, ahí decía 14,000, pero ya por eso estaba haciendo una revisión. En el 2014, nosotros podemos hablar de 20,000 copias. ¿Hay comparación alguna? Científicamente, de nuevo, hablando en ese respecto, evidencias que nosotros tenemos en la prueba bibliográfica, la pasa, pero, o sea, con creces, ¿cierto? En cuanto a la cercanía del original a lo que tenemos en un museo, no existe nada igual. En la cantidad de copias, no existe nada igual. Y luego vamos a llegar a las variaciones. Obviamente, al tener tanta documentación, va a haber variaciones. Si estamos hablando solo en griego, ¿verdad?, solo en griego, bueno, aquí creo que tengo el dato dividido para que veamos, digamos, la cantidad de copias, 20,000 manuscritos, y estos son datos conservadores, ¿verdad? Estamos hablando del 2014, ya han pasado algunos años y hay más. En el 2014, ¿verdad?, se contabilizaban 5,824 copias en griego, solo en griego.
Ahora, son 5.824 copias. Imagínate la cantidad de errores que podrían haber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cantidad es abrumadora. Obviamente el porcentaje va a ser mayor. Variación es cualquier cosa. Variación es si la persona, ¿verdad?, te puso un punto y el otro no puso el punto. Si le puso una S y el otro no le puso, cosas que ni siquiera alteran el texto, son variaciones, son contadas como variaciones. Ya estamos hablando de 1.2 millones de páginas, 1.2 millones de páginas solo en griego. Y de ahí es donde, solo en griego, pero cuando hablamos de las 400.000, estamos hablando en todos los textos, ¿verdad? Recordemos que somos dogmáticos, los originales, no había ninguna variación, venía de Dios, de Theos Neustas, directamente a el profeta, al que estaba escribiendo, directamente de Dios, no hay ningún error ahí. El problema es cuando ya se distribuye y hay copias de copias, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de esos errores, ¿por qué? Porque son cuantificables, porque están ahí, ¿verdad? Ahora vemos la cantidad de trabajo y lo que significa esto. Imagínense que la mayoría de descubrimientos, bueno, algunos descubrimientos pero muy importantes, ¿saben dónde descubren ellos los papiros? ¿Alguien tiene una idea dónde han sido descubiertos papiros increíbles? En una biblioteca. ¿Cómo? ¿Una biblioteca? Es que ellos, por ejemplo, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto tienen más de 5.000 libros, no solo los libros ¿verdad?, de la Biblia, tienen de todo tipo, los esenios, ¿verdad?, tienen un montón de libros. Y ahí, entonces, imagínense la tarea. Entonces, hay universidades que se dedican a esto y que compran grandes bloques de documentos antiguos, increíbles, ¿verdad? Entonces, tienen pilas de documentos por clasificar, pero esos documentos, imagínense que tiene que ser alguien experto en la lengua y en la lengua antigua. Tienen que agarrar cada hojita, ponerla con un cuidado increíble, usar unos materiales especiales. Hoy en día hay muchísima tecnología que ayuda a ver una página que está prácticamente borrosa, verla totalmente clara, pero eso no es barato, ¿verdad? Entonces los expertos llegan, agarran esta hoja con ese cuidado y luego de hacerle todo ese proceso, ellos empiezan a ver de qué se trata y a veces simplemente era que alguien le vendió una cabra, ¿verdad?, al vecino. Entonces ya, eso era un documento de que se vendió una casa, un documento a veces de un divorcio, o sea, cosas así, pero pueden encontrar documentos como el P52, ¿verdad?, este papiro. Entonces, imagínense el trabajo que existe. Entonces, de eso es lo que estamos hablando en esa cantidad. Ahora, estas copias, 5.824, ya esas han sido clasificadas, ya esas son copias que han sido revisadas y comparadas unas con otras. Pero también nosotros en latín, documentos antiguos, hay más de 10.000 copias en latín, que son muy antiguas y que se comparan con todo lo que hay. Luego, cuando hablamos de otras lenguas, copto y otros idiomas, inclusive algunos que ni siquiera saben qué son, estamos hablando de 5.000 a 10.000. Entonces vemos la cantidad de copias, obviamente esto incrementa, ¿verdad?, la cantidad de variaciones. Otro punto son los leccionarios, fuera ¿verdad?, de estos pergaminos, de estos papiros que existen. También están los leccionarios. Los leccionarios eran como el orden de la iglesia, ¿verdad?, del culto, diríamos hoy en día. Esto, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene leccionarios, entonces ellos van por las lecturas bíblicas y todo lo que hacen, ¿verdad?, en todo el mundo, ¿verdad?, leen la misma porción, etcétera, hasta la oración está ahí metida. Pero en los tiempos primitivos, ¿verdad?, esto lo que nos habla son, como diríamos hoy, sermones. Como se usa la Biblia, obviamente usted va a poner el pasaje. Ellos lo que hacen es agarrar estos documentos antiguos y ver el pasaje cuando citó, ¿verdad?, Juan 1:1. ¿Y qué dice el pasaje ahí en esta prédica, ¿verdad?, del año 200? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nunca se dice el verbo era un Dios. Eso no existe en ningún papiro, ni mucho menos, a menos que sea, ¿verdad?, en una herejía, como lo vemos hoy en día. Pero el punto es que a través de eso, ¿verdad?, también son documentos sumamente antiguos que no están contados dentro de los manuscritos, ¿verdad? Esa parte, evidencia aparte. Y de esos dice que se han clasificado 2.135 leccionarios, pero dicen que es alrededor de 5.000 los que hay, o que habían descubiertos en ese entonces, ¿verdad? Imagínense, todo el tiempo aparece más. Entonces vemos, ¿verdad?, la cantidad abrumadora de material que existe para el Nuevo Testamento. Luego, aparte de eso, ¿verdad?, otra evidencia acerca de todo esto es documentación, ¿verdad?, copias. Los primeros padres de la iglesia citaron más de 36.289 veces el Nuevo Testamento, ¿verdad? La pregunta que debemos hacernos dice, ¿con cuántos manuscritos que hay? ¿Cuántas contradicciones existen entre todos los manuscritos? Contradicciones, cosas, ¿verdad?, importantes saber, porque ahora vamos a ver, ¿verdad?, las citas, porque habla de 36.289 citas, pero estamos hablando que versículos y menciones de la Biblia son más de 1.000.000, ¿verdad?, por los padres de la iglesia, y todo eso es a considerarse, ¿verdad?, y cómo ellos lo leyeron, cómo lo escribieron,
y si tuvieron errores simples como de ojo, de oído, a la hora de transcribir esto. A.T. Robinson dice lo siguiente: el 99% de nuestro texto actual está libre de cualquier error. Esto es una realidad. Pero yo puedo solo leerles eso y dejarlos ahí, ¿cierto? Y eso es lo que muchas veces sucede. No mencionar acerca de las variaciones que existen, que sí existen variaciones. Estamos hablando de 400,000, vamos a tener que hablar de eso o no, porque si nada más les digo, esto es una realidad y lo siguiente también es una realidad. Ninguna doctrina fundamental de la fe cristiana se halla entre algún tema de disputa. Esto es Frederick Kenyon, que también Kenyon. Y verdad, ellos son verdad arqueólogos, se dedicaban a la historiografía, eminencias en esto, y por eso ellos hablan con esta propiedad. Ahora, esta es la realidad, pero ¿cómo es que llegamos a esa realidad y cómo es que exponemos lo que está poniendo Bart Ehrman en su libro? Y cómo llega a ese dato, porque ya hay mucha tela que cortar, diríamos nosotros. Entonces, eso es lo que queremos ver antes de ir a, ¿verdad?, a los datos de las 400,000 variaciones, que eso vamos a empezar esta semana, porque quiero llevarlos por cada uno de los puntos y que podamos confiar en el mensaje, en la transmisión del mensaje. Y la otra prueba que se le hacía era la prueba interna. Dice, hay alguna discrepancia interna en el texto, tiene coherencia, no es que se está contradiciendo, ¿verdad?, un texto con el otro, cosas de ese tipo. Eso también es para verificar, ¿verdad?, que el texto no ha sido adulterado, que no es otras personas las que están escribiendo y cambiando el mensaje. La regla, no para la Biblia, la regla historiográfica, bibliográfica es la siguiente: siempre concederás al autor el beneficio de la duda, a menos que haya evidencia contundente que vaya más allá de toda duda. Entonces, si algo viene lógico y Sócrates, ¿verdad?, o Aristóteles o alguno de ellos está escribiendo, creemos que eso es lo que, ¿verdad?, él está narrando eso, a menos que él diga, por ejemplo, que saliera ahí, bueno, el templo no existe, o, ¿verdad?, Jesús no conoció el templo, y no, pero acá dice que sí. Entonces, bueno, hay una contradicción y hay peso en ese sentido. Bueno, eso no ocurre. Ahora, algo importante que nosotros podemos ver en los evangelios es que Dios no inhibe las personalidades y cada evangelio está dirigido a cierto grupo de personas. Entonces va a tener cierto énfasis en ese aspecto. Nosotros lo podemos poner como, ¿verdad? Nosotros vemos Mateo hablando de quién, a judíos, ¿de quién? Del rey de los judíos. ¿Recuerdan Crónicas? Estamos esperando el descendiente de David. Está aquí, es Jesús. Él es el descendiente y da la genealogía y empieza a hablar a eso. Vemos en Lucas que es un tratamiento más universal, va desde Adán, nos habla más universalmente. Su enfoque es diferente. Por ejemplo, él explica tradiciones judías, que no lo hace, ¿verdad? Mateo no tiene que explicar porque está hablando a judíos que entienden qué es cada cosa, pero sí vamos a ver Lucas explicando, mira, y esto significa esto y esto, porque no le está hablando a judíos, sino a una población más global, más de griegos, ¿verdad? Y ¿verdad? Y una población más helenística, etcétera. Entonces, cada una de esas cosas. Ahora, algo importante es que cuando por ejemplo, si yo les pongo a ustedes a escribir algo, yo sé que va a haber diferentes, ¿verdad? Cada uno lo va a escribir a su forma y eso lo vamos a ver, pero lo malo es cuando hay una contradicción. Si yo les pongo a describir, ¿verdad? Donde yo estoy en este momento transmitiendo, yo creo que cada uno de ustedes va a escribir diferentes cosas. No todo el mundo va a ver lo mismo, ¿verdad? Generalmente las mujeres van a ver todos los detalles, ¿verdad? Entonces no me extrañaría que dijera, y la camisa la tiene sucia, ¿verdad? Porque se fijan en todos los detalles. Un hombre no está ni pensando en eso, ¿cierto? Oh, no combina para nada, debería ayudarle a acomodar la oficina, diría, cosas de ese tipo, porque eso pasa, pero no significa que alguien ponga más datos, ¿verdad? Que el que puso menos está mintiendo, pero tiene un enfoque. Y eso es lo que vemos en los evangelios. Un estadista, o si es, ¿verdad?, alguien que se dedica, ¿verdad?, más, por ejemplo, Mateo, a los números y cosas de ese tipo, vemos más cosas cuantitativas, cada uno su enfoque. Lucas es mucho de los milagros y wow, porque es médico, pero por ejemplo, en ciertas ocasiones dice es que había un ángel y un ángel habló, ¿verdad?, digamos con María. Y en otro evangelio dice que habían dos ángeles. Eso no es una contradicción, es porque, por ejemplo, el ángel que le habló era uno, yo no estoy hablando del otro, estaba como decoración, diría, ¿verdad? Diría Eric, ¿eh? Pero otra persona diría, no, como decoración, es un ángel. Tiene que mencionarlos todos. ¿Y la contradicción cuál sería? Yo no diría, ¿había solo un ángel? Ahí sí tenemos un problema o no. Sí, ¿verdad? Porque está diciendo que había solo un ángel, pero es diferente que yo solo ponga uno y que el otro ponga, ¿verdad? Y entonces más bien complementa la escena y eso es lo que hacemos en armonía a los evangelios, ¿verdad? Empezamos a ver, oh, wow, mira,
Por ejemplo, yo en una ocasión cometí un error, pero gravísimo, y tratando de ser súper bíblico, ¿verdad? Hice algo totalmente no bíblico, o dentro de un contexto general. Cuando uno va a predicar, uno ve el contexto inmediato que hay antes y después de cada versículo, pero también ve el contexto general, qué información más hay sobre el evento. Entonces nosotros tenemos los evangelios sinópticos ¿verdad? Y también el evangelio de Juan, que es diferente, pero el punto es que uno de los evangelios no menciona quién le cortó la oreja. Recuerdan cuando Jesús, ¿verdad? Lo van a atrapar, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Llega y le corta la oreja a Malco y todo lo demás. Bueno, hay evangelios que no menciona quién era, ¿verdad? Nada más dice, ¿verdad? Que, ¿verdad? Le cortaron la oreja al ayudante, ¿verdad? Y uno de sus discípulos le cortó la oreja, ¿verdad? Al ayudante del sumo sacerdote. Eso es lo que dice. Entonces dice, ¿ves? Yo les dije a los jóvenes, era pastor de jóvenes, ¿ves? ¿Qué inventos? Hay gente que dice que fue Pedro, hay gente que dice que se llamaba Marco, hay gente que la Biblia no dice, están leyendo ustedes, hay jóvenes. Víctor, ¿por qué no sigue leyendo? ¿Verdad? En Juan te explica todo, ahí te dice que sí, que fue Pedro y te dice que se llamaba Marco y da todos los detalles, ¿cierto? En armonía de los evangelios vemos eso, pero si me cierro ahí no veo eso, entonces no están, ¿verdad? Contradiciéndose, pero más bien, ¿verdad? Debemos verlos dentro de esa complementación que tienen y que nos dan todo el panorama, toda la foto completa en sus diferentes enfoques, pero eso no es contradicciones. Entonces, la mayoría de errores, entre comillas, que dicen tener la Biblia, realmente es fácil de explicarlos, ¿verdad? Eso hablando de prueba interna. Dice, los autores del Nuevo Testamento escribieron como testigos presenciales. Ellos vieron, ellos tocaron, ellos oyeron, no les estaban contando algo. Ellos dieron su vida por esta causa. Murieron como mártires, la mayoría de ellos y toda su familia. Y nunca en la historia alguien ha muerto por una mentira, sabiendo que es mentira, ¿verdad? Hay gente que ha muerto por una causa que no vale, o una causa, pero creyendo que esa es la verdad. Pero yo inventarme que Jesús resucitó y que lo vi 40 días, yo puedo inventarme eso, pero cuando ya me dan un latigazo, y tal vez no digo nada, pero ya el segundo dice, no, estoy inventando, pero dar mi vida, ver que están llevando a mi familia para que se la coma una fiera en el circo romano, y yo decir, es que no puedo negar la realidad de que Él resucitó, porque no estuvo conmigo 4 días, o 2 días, o un rato, fueron 40 días, dice, pruebas indubitables, o sea, pruebas fuera de toda duda, de que Él resucitó, estuvo con nosotros, fue el mismo Jesús que caminaba con nosotros, que dormía con nosotros, que comía con nosotros, el mismo Jesús que fue destrozado en esa cruz y lo pusimos ahí en la tumba, es el mismo que apareció y que por 40 días nos dio esas pruebas. Entonces, ¿saben qué? Yo sé que esto duele y todo lo demás, pero lo que viene es eterno y Él es Dios. Él no es como Dios, Él es Dios. Tenían esa claridad y por eso, ¿verdad? Ellos dieron su vida. Dice Lucas 1 del 1 al 3, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, escribirlos por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces vemos, ¿verdad?, que la labor de Lucas fue eso, escribir, ¿verdad?, todo el testimonio de aquellos que eran testigos que presenciales, oculares. En un juicio, yo puedo decir, ¿verdad?, como decimos acá, hasta misa, pero si llega una persona y tiene 2 testigos y dice que no, que yo hice algo, los testigos presenciales son los que valen. Nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino, dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto, ¿verdad?, fue lo que realmente convenció a George McDowell, ¿verdad?, el escritor del libro Evidencias que exigen un veredicto, porque él era escéptico. Él vino a la Biblia para demostrar que era una mentira, que era una fábula. Pero una de las cosas dice, yo era investigador, yo tengo que para hacer, ¿verdad?, escribía cosas y tengo que investigar. También Liv Strobel, ¿verdad?, en el caso de Cristo hizo lo mismo. Dice, yo vine a demostrar que esto es una fábula y una mentira. Pero una de las cosas es mirar, ¿verdad?, todas las evidencias. Y una de las cosas que uno hace que es agarrar los testigos y empezar a preguntarles cosas. Ahí, y a veces lo podemos ver en programas. ¿Qué es lo que pasa? Que
Llega alguien y nos da una versión de los hechos. Llega la otra persona y le hacen las mismas preguntas para ver si están en la misma página. Pero después de seguir haciendo preguntas, la persona ya se enreda y miente, ¿verdad? Alguien dijo, muy fácil decir una mentira, pero muy difícil decir una sola. Te vas a enredar en el proceso. Y eso es lo que hacen los investigadores, hacerle preguntas, hacerle preguntas. Bueno, nosotros vemos el mismo evangelio principio a fin. No solo eso, ellos dieron su vida por esta causa. Dice, eso nunca ha pasado, que por algo que yo invento, voy a dejar mi vida. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como nosotros mismos sabéis. Entonces, ellos están apelando al testimonio de las personas que están ahí, que son escépticas. ¿Qué significa eso? Sus testimonios fueron examinados por los más tenaces críticos. Estas personas eran antagonistas al evangelio. Ellos estaban ahí, ¿verdad?, queriendo destruirlos a ellos. Son las personas que acá en Hechos estaban burlando, diciendo, ustedes están borrachos, están alcoholizados, que eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro, el Espíritu Santo a través de él? Le dice, no, es que estoy hablando del Jesús que hizo maravillas entre ustedes lo vieron, ustedes lo conocieron, y no era muy fácil ahí tirarle piedras y decir, tan mentiroso, Jesús nunca hizo un milagro acá, ¿de qué está hablando? Ellos no pudieron decir eso, sino que ellos apelaron a que la gente conocía. Dice, ustedes fueron los que lo crucificaron, pero él lo que hizo fue maravillas acá. Apelaron al testimonio de los antagonistas de ellos. ¿Y qué fue el resultado de esto? No que les dijeron mentirosos y, ¿verdad?, y los apedrearon y los mataron. El resultado fue que 3,000 personas vinieron a Cristo. Ese fue el resultado, porque eso están exponiendo diciendo, no, es que ustedes saben, yo no estoy diciendo algo que es oculto, que nadie conoce. Ustedes conocieron a Jesús, vieron las maravillas que hizo. Entonces, la clase de testimonio de prueba interna que nosotros podemos ver en los evangelios. Y hay muchísimo más, ¿verdad?, que podemos seguir hablando. Luego la prueba de evidencia externa, nosotros podemos ver todos los que han escrito libros y demás. Está Plinio el Joven, hay varios, ¿verdad?, historiadores antiguos que nosotros podríamos mencionar. También nosotros podemos hablar acerca de los primeros líderes cristianos y cómo ellos escribieron acerca de la veracidad de la palabra. Otros escritos externos, por ejemplo, Eusebio, en una carta, él dice lo siguiente, cita Papías, dice un discípulo de Juan, directamente un discípulo de Juan, son los primeros cristianos. Con relación a los autores del evangelio, dice Juan el presbítero, o sea el anciano, también dijo esto, Marcos como intérprete de Pedro. De aquí es donde viene, ¿verdad?, que nosotros se habla de que el evangelio, según Juan Marcos, es el evangelio de Pedro, que Pedro fue ¿verdad?, el que le dio a él toda la información a Juan Marcos para escribirlo. Juan Marcos lo escribe, pero lo que estamos hablando acá es los primeros cristianos hablando acerca de la veracidad del evangelio, que es el evangelio, ¿verdad?, de Juan Marcos ya es aceptado. Estamos hablando de Papías, discípulo de Juan, ¿verdad? Eso es lo que está mencionándonos Eusebio. Todo lo que se registró, dice, con total precisión, aunque no siendo siempre en un orden cronológico. Por eso vemos a Lucas queriendo hacer eso, dice, no vamos a ponerlo en orden. Como lo habló, dice nuestro Señor, porque él ni vio ni siguió al Señor personalmente, pero como lo dije antes, él estaba acompañado de Pedro. Está hablando del testimonio del evangelio de Juan Marcos, quien le dio, dice, toda la instrucción necesaria al no registrar, dice, del discurso de nuestro Señor alguna historia, no cometió error alguno, solo que estaba siendo cuidadoso de registrar lo que había escuchado y no registrar, dice, algo falso en su recuento. Tal es el reporte de Papías con respecto a Marcos. Entonces, o sea, no puso nada que no escuchara directamente de el testigo ocular de Pedro. Irineo, quien fue discípulo de Policarpio, que a su vez fue un discípulo de Juan el apóstol, nos apunta los evangelios, dicen, los cuales los herejes quisieron contaminar, de tal manera que el fundamento sobre el cual reposan los evangelios, tal y como es, los mismos heréticos dan testimonio de ellos, porque partiendo de ellos, cada uno intentó dar su doctrina en particular. Acá lo que está diciendo Irineo es, los evangelios son tan reales, son tan aceptados que no se pueden negar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los herejes? Los tuercen, los malinterpretan. Eso, bueno, hasta el día de hoy es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, son testimonios de pruebas externas de que ya existía, de que era aceptado, de que se veía, ¿verdad?, como escritura de parte de Dios. Y ahí, ¿verdad?, van a seguir con más datos. Todo eso lo tienen ahí en el folleto. En cuanto a las referencias del Nuevo Testamento, ¿verdad?, esto voy a hacerlo rápidamente acá. Esos son datos generales de citas de los evangelios. Por ejemplo, Justino Mártir tiene 330 referencias y vemos que de los evangelios, de Hechos, de Pablo,
de verdad, las epístolas de Pablo, de las epístolas generales de Apocalipsis. Entonces son datos generales, ¿verdad?, de sus citas y como esto, ¿verdad?, también nos viene a reafirmar, obviamente, que ya estaba el canon, ya tenían los libros, ya eran usados, y es lo que enseñaban las iglesias en los primeros siglos. Entonces hay un total de alrededor de 36.289 referencias. Dice, en un breve inventario, dice, en este punto levanta que hubo alrededor de 32.000 referencias del Nuevo Testamento antes de Nicea, antes del 325, o sea, en los primeros 200 años de cristianismo. Estas 32.000 citas no son exhaustivas, o sea, hay muchas más. Ni siquiera, dice, incluyen los escritores del cuarto siglo, que estamos hablando del año 300, después de constituido, ¿verdad?, la escritura. Dice, con solo agregar referencias de un escritor posterior, de Eusebio, quien también está ubicado en la época anterior a Nicea, aumentaría el número de estas, pues él solo hizo 36.000 referencias. Esta es la cantidad abrumadora de documentos y de datos que hay acerca del Nuevo Testamento. Tenemos más de 1.000.000 de citas de los padres de la iglesia. Esto nos lo dice Mike Wimber. Si alguno de ustedes no tiene problema con el inglés, esto es una fuente increíble. Mike Wimber es un pastor acá cercano también de Calvary. Me gusta porque él va al fondo e investiga completamente, ¿verdad?, los datos. Entonces es sumamente recomendado. Luego acá tenemos lo que es la arqueología y cómo, ¿verdad?, esta lo que ha hecho que es, de nuevo, reafirmar que el Nuevo Testamento, ¿verdad?, todo lo que dice es verdad. No hay manuscrito del Nuevo Testamento en griego exactamente iguales. Son copias manuscritas y por ende, como son seres humanos los que están copiando, va a haber algún error. Humanamente hablando, tal cosa no puede evitarse. Sería casi imposible que dos personas copiaran a mano todo el texto en griego del Nuevo Testamento sin hacer errores, ¿verdad? Ningún error. Los libros del Nuevo Testamento fueron todos copiados a mano por más de 1.000 años antes del comienzo de la edad de la imprenta, a mediados del siglo XV. Hay dos clases principales de errores no intencionales hechos por los copistas. Estos son los errores de ojo y errores de oído. Eso los tienen desarrollados ustedes ahí, ¿verdad?, en sus folletos. Dice, tales errores son casi inevitables para cualquier persona que copie un documento largo, pero varios factores agravan el problema en lo tocante al Nuevo Testamento en griego. Primero, los manuscritos griegos más antiguos no hay divisiones en capítulos y versículos, todo es seguido. Tampoco hay separación en oraciones, ni siquiera división en palabras. Es así como si escribiéramos el primer versículo del Evangelio de Lucas, diría así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que, bueno, me lo sé de memoria, por eso es que lo estoy leyendo bien. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Verdad? Que si usted va copiando todo eso, uno de los errores más fáciles a cometer es dividir la palabra mal o el aspecto de los acentos, ¿verdad?, que cambian todo. Así que línea tras línea, columna tras columna, a través de un libro entero del Nuevo Testamento, cuando una persona copiaba un manuscrito de otro, era fácil hacer una división equivocada entre palabras. Por supuesto que generalmente lo captaba el error y lo corregía. De igual forma de oído, ¿verdad? En ocasiones lo que hacían era un dictado. Como ya hemos visto, los errores de ojo se ocasionan cuando un escribiente copiaba un manuscrito de un manuscrito a otro. Pero a veces un hombre se sentaba en una mesa leyendo un manuscrito lentamente en voz alta a un grupo de escribientes sentados delante de él. Esta era la única cara de publicaciones que había en esos días. La forma más rápida es que hubieran varios haciendo las copias al mismo tiempo y generalmente había no más de 40 escribientes trabajando a la vez, lo cual es una situación muy distinta a la imprenta moderna que puede publicar miles de copias idénticas de un libro. En el caso de un grupo copiando por dictado, los errores de oído sucedían inevitablemente, ¿verdad? Y vamos a lo que son las variaciones. Bart Ehrman dice lo siguiente, que hay 400.000 variaciones en el Nuevo Testamento y que todas las palabras del Nuevo Testamento, ¿verdad?, juntas son 138.000, de 138.000 a 162.000 en griego. Ya eso es un dato que uno se queda así, ¿verdad?, como al principio, ¿verdad? Wow, ¿en serio? Y lo dejan ahí. El punto es que en griego solo, recuerdan, de las 5.800 manuscritos que hay, son alrededor de 1.2 millones de páginas solo en griego. A revisar, a comparar unas con otras. Es de ahí, de esa comparación que sacan datos de eso, pero estamos hablando de, ¿verdad?, 1.2 millones. Ese es el problema donde no hay honestidad. Es como la vaca tuvo un niño, ¿eh?
Por ejemplo, algo que se le dice a él, que le hacen la pregunta en su libro, ya se lo quitaron del apéndice, pero en el libro original de él le hicieron una pregunta y le dijeron, ¿qué doctrina cristiana, verdad, sería afectada con todas estas variaciones? Digamos, ¿cómo se vería el cristianismo con todas esas variaciones? ¿Cómo cambiaría el cristianismo si todo eso está incorrecto? Él dice, no, no cambiaría. Él mismo reconoce que no cambiaría porque ninguna doctrina fundamental se toca. Pero vamos a ver eso con detalle. Entonces, el asunto de estas variaciones es que el 99% de estas variaciones no importan porque no pueden traducirse en forma diferente. Porque, por ejemplo, la n movible es que en griego la n puede venir, ¿verdad? Al principio o al final, pero eso no afecta, es como un acento que hay. Sería como cuando, ¿verdad? Nosotros decimos hielo, debe decirse hielo, pero alguno de ustedes ha escuchado hielo. Entonces, eso es un error. Entonces, en cierta región, ¿verdad? De hielo, pero en realidad es hielo. O han escuchado, ¿verdad? Que la persona dice huevos en lugar de huevos. ¿Verdad? Huevos se escribe con H y generalmente con G. Huevos, ¿verdad? Con H. Pero usted escucha a mucha gente decir huevos, ¿verdad? Entonces, la gallina puso huevos. Ya agarraron el chiste. Generalmente se escribe con G. Ok, ya. Qué bien, ¿eh? Los veía muy serios. Huevos se escribe con H, generalmente con G. Ok. Ahí para que le puedan decir a otros. Ese es el chiste pastoral. Entonces, según la región va a poner huevos, pero en realidad es huevos. O, por ejemplo, alguno de ustedes ha dicho jale la puerta. No, y todo el mundo dice jale la puerta, ¿cierto? Jale la puerta, pero en realidad debe decirse ale la puerta. Eso es lo correcto, alar la puerta. Pero eso cambia el sentido, cambia la doctrina, cambia. Es una variación que dice, ¿cómo puedo confiar en este libro? Porque según, ¿verdad? La región va a tener errores así, de la n movible. Ahora, es como un ejemplo de lo que significa eso, pero eso no varía el significado del texto en lo más mínimo, no afecta en nada, pero ya eso es una variación. Estamos hablando del 99% de las variaciones que están hablando, esas 400,000 son cosas como esta. El otro es el orden de las palabras. Para nosotros, en español o en inglés, el orden de las palabras sí afecta, ¿verdad? En griego no. El griego tiene una particularidad. Para decir Jesús ama a Pedro, yo puedo decirlo 16 formas diferentes. Escuchen, de 16 formas diferentes yo puedo decir Jesús ama a Pedro, usando la misma palabra para Jesús, la misma palabra para ama, la misma palabra para Pedro, y puedo hacer 16 formas diferentes que significa exactamente lo mismo. Entonces, según la región va a tener un orden diferente. ¿Pero qué están diciendo todos? Jesús ama a Pedro. Pero ya eso es una variación, pero estamos hablando de estas 400,000, pero eso afecta a alguien. Alguien dice, wow, sí, mejor no me hago cristiano porque eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ahora, otro asunto es un asunto de deletreo. Cuando hablamos la palabra, el nombre Juan en el griego está aquí, ¿verdad? Juanes. Hay ocasiones donde se aparece con dos Ns y otras ocasiones donde dice Juanes, ¿verdad? Con solo una N. Pero están diciendo exactamente Juan, ¿verdad? En los dos casos. Pero ya esto es una variación. Y casi todos los textos en una dice con dos Ns, en la otra con uno. En otro, y todo eso se están contando, ¿verdad? Como si eso estuviera afectando el texto. De esas las variaciones que estamos hablando. Entonces vemos esto como una V, esas son las Ns en griego. Entonces aquí vemos con dos Ns y acá con una. Estas son el tipo de variaciones que estamos hablando, el 99% son cosas que no importan. Ahora, cosas que sí importan, que son variaciones en el texto. Ok, estamos hablando del 1%. Ese 1% nosotros pasamos de 400,000 a 4,000. Ya hay un cambio bastante grande, ¿no? Ahora, de esas 4,000, en realidad hay errores que importan, pero no son bíblicos. Y eso estamos hablando del 25% de esos errores. Y vamos a hablar de esos, ¿verdad? Y la otra semana voy a desarrollar más este aspecto para que veamos los errores ya puntuales que hay. Pero, digamos, el 25% son cosas que importan, pero no son bíblicas. Son un cambio, pero entendemos que no deben estar ahí. Fue un error del copista, claramente. Ahora, recordemos que es tantas variaciones producto de eso. En realidad, esto baja a 1,500 cosas que sí podemos hablar de variaciones. Pero estamos hablando de 1,500, ¿verdad? De 1.2 millones, no de palabras, no de letras, sino de páginas. Entonces, es abrumador, ¿verdad? Realmente no es nada. Otro tipo de variación es como esta, 1 Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida, dice, con ternura a sus propios hijos. Eso es lo que dice el texto. La mayoría de textos dicen eso, ¿verdad? Pero hay una copia, muy reciente, que varía eso. ¿Y qué es lo que dice esa copia reciente? Dice,
Antes, dice, fuimos caballos entre vosotros. ¿Qué entiende uno acá? Obviamente que se equivocó el copista. Es un error que es fácil de ver con el resto de textos porque son una copia. Ahora, antes de matar al pobre muchacho que hizo ese error, veamos cómo se escribe, ¿verdad? Acá abajo está en griego cómo se escribe caballo y cómo se escribe, ¿verdad? Gentil o tierno. Ese píos, hippos es caballo. Pero vemos acá en el griego, una forma en griego que no está tan diferente. Ya con eso reducimos el asunto a 1500 variaciones. Y la otra semana vamos a continuar, ¿verdad? Hablando de esas variaciones para que nosotros podamos tener completa certeza y tranquilidad que el texto que nosotros tenemos realmente no existe un texto más seguro. ¿No? Tenemos mucho más, pero mucho más evidencia para hablar de Jesucristo que Alejandro Magno. Si alguien desconfía del Nuevo Testamento, de la Biblia, no podría confiar en absolutamente nada. No podría confiar en absolutamente nada en la historia, porque no hay un libro con más evidencia como la palabra de Dios. La próxima semana vamos a continuar con estas variaciones que sí importan, pero lo presentan como usted no puede confiar en la Biblia, usted no puede creer que la Biblia, ¿verdad? Porque tiene tantos errores. Sí, pero o sea, son errores que es entendible y que por la cantidad de copias podemos llegar a, wow, esto sí es el texto. Gracias a Dios por la cantidad de copias que existe, es a la mano de Dios, que podemos llegar a qué fue lo que sí se dijo, a cuál fue realmente los autógrafos. Y esa es la preservación de Dios, ¿verdad? A través de todo eso, ninguna doctrina y ninguna de estas variaciones es tocada. Él mismo dice, ¿verdad? El cristianismo seguiría siendo el mismo que es.